muchas gracias. Gracias por conectarse, por estar aquí. Yo no, o sea, lo que quiero es compartir como con un grupo de amigos, porque creo que es lo que podemos ser nosotros, ¿no? Y mezclar un poco mis impresiones con las cosas más objetivas. O sea, no quiero ser ni todo objetivo ni todo subjetivo. Entonces, bueno, yo he puesto esta foto porque ustedes imagínense pasar por ese pasillo del centro y encontrarse esta mesa, esta sala llena de mesas redondas y de un montón de gente vestida de negro. El primer día eran después de la misa de inauguración y entonces todo el mundo iba, los obispos y cardenales, con su traje de obispo y de cardenal. Entonces impresionaba más que en la foto que todavía aquí no se les ve, nos mezclamos más, ¿no? Pero tengo que confesar que nunca me acostumbré realmente a entrar a esta sala. O sea, era impresionante. Yo no me podía creer que yo estuviera ahí. O sea, aquí sí que no sé qué quiere Dios que yo porte aquí, porque más bien creo que tengo que aprender. Y llegué con la idea de aprender, con la idea de que todo era nuevo para mí. Nunca he estado en un sínodo, era la primera vez que un sínodo tenía laicos, mujeres, sacerdotes, representantes, delegados de todo el pueblo de Dios. Y tampoco sabía muy bien qué iba a pasar ahí dentro. Entonces, todo eso era un montón de emociones, ¿no? Y uno se siente pues como muy pequeñito en medio de tantos obispos y tantos cardenales. Luego te vas dando cuenta de que son igual a cualquiera de nosotros y de que realmente no era para tanto, pero había una compañera que venía de Bolivia, una laica, teóloga, que le daba dolor de estómago cada vez que entraba a la sala de la impresión. O sea, es muy fuerte lo que ha pasado, creo que por eso lo quiero compartir. Entonces, bueno, el Papa nos convoca, ¿verdad?, a un sínodo y la sinodalidad en sí, ya sabemos que no es algo nuevo en la Iglesia, ¿no? La sinodalidad se recupera después del Concilio Vaticano II por Pablo VI y, bueno, pues es un organismo consultivo que todos sabemos, ¿no? Consultivo, ojo, porque esto los periodistas no lo saben y no sé qué pensaban del sínodo, pero es un organismo consultivo, recuperado por Pablo VI, pero que ya existía desde el Nuevo Testamento, las primeras comunidades cristianas. De hecho, el primer sínodo fue en el año 190 más o menos, bueno, si no contamos el concilio de Jerusalén, que famoso, ¿no? Pero bueno, eso es un concilio. El caso es que mucha gente no sabe lo que significa sínodo, que significa caminar juntos, sin de juntos y odos de camino, en griego, ¿no? El sínodo, caminar juntos. Y este es el 16 sínodo, la asamblea 16 del sínodo de ordinarios, ¿no? Entonces, el instrumento, perdón, el documento del síntesis nos dice que este proceso se sitúa también en el sínodo de 2021-2024 a través de él. Dice el santo pueblo de Dios, porque eso es curioso, es esa frase o fiel pueblo de Dios, pueblo fiel de Dios, le gusta mucho al Papa Francisco. Dice, ha descubierto un modo sinodal de orar, escuchar y hablar, enraizado en la palabra de Dios, entretejido de momentos de encuentro en la alegría y a veces también en la fatiga. Eso lo puedo asegurar, tanto la alegría como la fatiga ha sido tremenda. O sea, el horario que teníamos era de 8:45, habiendo ya tenido la misa y el desayuno, hasta las 7:30 de la tarde todos los días, con el intervalo de la comida, pero escuchando prácticamente todo el día, escuchando todo el día y además de manera que no te podías perder nada, no podías desconectar ni un momento, porque en cuanto desconectabas ya no podías seguir la dinámica, tanto cuando era en círculos menores como cuando era en asamblea general. Entonces, bueno, muy cansado, pero de mucha alegría. Yo resumiría este sínodo con una palabra que sería esperanza. A mí me ha llenado de esperanza. He tenido
una experiencia muy fuerte de que el Espíritu Santo dirige la iglesia, inspira e ilumina, de que existe y está presente. Y eso es una experiencia muy fuerte, muy fuerte. Y se ha debido a que en realidad cuando el Papa Francisco decía que esto no es un parlamento, yo sinceramente cuando lo oía de fuera, antes de empezar el sínodo, o sea, no me podía imaginar lo que iba a ser y me parecía extraño lo de que no es un parlamento. Yo decía, de alguna manera, la misma aula sinodal es un parlamento, porque es verdad, el aula sinodal estaba como un hemiciclo, pero no hemos usado el aula sinodal. Hemos usado el aula Pablo VI dispuesta en mesas redondas como un banquete de bodas, dice el documento de síntesis, ¿no? Haciendo alusión a que la Eucaristía también es ese banquete y que la sinodalidad también es esas mesas de diálogo redondas, ¿no? Entonces, para mí ha sido como una experiencia realmente espiritual, que también lo decía el Papa Francisco y yo no me lo podía entender. Empezamos con 3 días de retiro, como ya saben. Recomiendo muchísimo las meditaciones del padre Timothy porque realmente nos ayudaron mucho, mucho a abrir el espíritu, a ponernos en sintonía. Empezamos a conocernos con esos 3 días de retiro convivencia, porque hablábamos en las comidas, por la tarde practicábamos la conversación en el espíritu. Entonces, todo eso fue predisponiéndonos positivamente hacia ese camino juntos. Y realmente yo puedo decir que se hizo y que fue real. Ahí nadie se tiró los pelos, nadie gritó, no hubo tensiones del tipo que se pueden percibir en los políticos o en las asambleas sindicales, o no, nada, absolutamente nada de eso. Y otra cosa que no todo el mundo tenía claro, ¿verdad? Y que los medios, desde luego, no tenían nada claro, era el objetivo del sínodo. Parecía, si uno leía los medios, que el objetivo del sínodo era únicamente el sacerdocio de la mujer, la bendición de parejas homosexuales, el celibato de los sacerdotes, poco más. O sea, y no. O sea, los últimos sínodos han sido sobre la familia, sobre los jóvenes, la Amazonia, un montón de temas, ¿no? Pero este nos confundía porque no entendíamos lo que era sinodalidad, sínodo de la sinodalidad. Y había incluso amigos míos que se reían y me decían, sí, como el cuento de la contabilidad. ¿Qué es eso del sínodo de la sinodalidad? Yo no podía responder, ahora sí podría responder, pero yo no podía responder porque tampoco tenía muy claro de qué se trataba el sínodo de la sinodalidad, aunque yo había visto y vivido el proceso del sínodo digital en el que habíamos escuchado a tantísima gente y acompañado a tantísima gente y que habíamos trasladado a la Secretaría del Sínodo. Tenía el proceso de lo que era, pero no asociaba mucho ese proceso de escucha, ese proceso de comunión, de participación con la sinodalidad. Entonces, bueno, el vademecum del sínodo lo deja muy claro. El objetivo del sínodo no es algo concreto como se habló en otros sínodos, ¿no? Que se trató del tema de la Amazonía, pero una vez que termina, parece que nos hemos olvidado completamente de la Amazonía. Y a lo mejor muchos de ustedes pensarán que va a pasar lo mismo con este sínodo. Ojalá que no, y yo creo que tengo esperanza de que no, por una razón. Este sínodo ha durado no solamente el mes de octubre del 2023 y el mes de octubre del 2024, que será la segunda sesión. Este sínodo ha durado 3 años, va a durar 3 años, desde el 2021 hasta el 2024. Y en este sínodo, además, se está implicando a muchísima gente, a todos los bautizados. Y el objetivo es clarísimo, es que reflexionemos de manera conjunta, no para hoy, sino para el futuro de la iglesia, sobre cómo avanzar en el camino juntos para hacer una iglesia más sinodal a largo plazo. Y ese a largo plazo requiere tiempo. Yo creo que está súper bien pensado todo el proceso.
porque el objetivo es que sea a largo plazo y no algo concreto, temporal y único, no, sino un proceso a largo plazo, un proceso realmente de conversión, diría yo, que es bastante. Y por eso tiene unas novedades, ¿no? Las novedades que ya conocen todos ustedes, ¿no? Abarca 3 años, ha sido una escucha universal, aunque se haya escuchado al 10% de los católicos, ha sido una escucha que no se había hecho. Es cierto que, por ejemplo, para el sínodo de los jóvenes y para el sínodo de la familia hubo unos cuestionarios, hubo unas encuestas, se intentó una participación, pero no fue la escucha que se ha realizado en este sínodo, al menos en las diócesis a nivel continental y mi experiencia particular en el sínodo digital, en el que hemos podido llegar a 150.000 personas entre todos, personas que tienen algo que decir y que además han sido personas agradecidas de la escucha. Ha sido una experiencia tremenda lo del sínodo digital. Entonces, bueno, esa escucha en todas las fases del sínodo, que ahora vuelve a empezar otra vez, además, con este documento de síntesis, trae además 2 sesiones. Las 2 sesiones que son la de octubre de 2023 y la de octubre de 2024, con 2 instrumentum laboris. El instrumentum laboris que tuvimos para esta asamblea de octubre del 23, ahora con este documento de síntesis se envía otra vez a todas las iglesias y a todas las parroquias y todas las instituciones y vuelve otra vez una escucha, o por lo menos esa es la intención. Y se vuelve a elaborar otro instrumentum laboris para la asamblea del año que viene, de 2024. Otra novedad que tiene es la gran participación de los no obispos como miembros del sínodo con derecho a voto. Entonces, bueno, eso es lo que fue muy noticia, ¿no? Pero realmente el meollo de esto es muy profundo, porque para el Papa lo importante aquí es el santo pueblo de Dios. Es decir, esa visión del santo pueblo de Dios que además dejó bastante claro que hay que buscar cuál es el sensus fidei de este santo pueblo de Dios, ¿no? Y entre los no obispos estábamos como recordatorio para los obispos del proceso que habíamos hecho, pero participando exactamente de la misma manera. O sea, yo puedo decir que no me sentí cohibida, me sentí con libertad total de participación, tuve exactamente las mismas oportunidades que cualquier otro, de hecho, quizás hasta más, porque pude tener la oportunidad de dar un testimonio que no todo el mundo podía dar testimonio sobre el sínodo digital, que lo tenéis ahí en la web, en el canal de YouTube de Vatican News. Y es decir, no me sentí para nada en los grupos de segunda categoría ni nada de nada. O sea, esto es verdad. Pero recuerdo, o sea, ha venido habiendo un proceso desde el retiro, las intervenciones, estaba todo muy bien pensado. Al inicio de cada módulo del sínodo teníamos una conferencia teológica y una espiritual. La espiritual la daba siempre el padre Timothy, que también lo tenéis en la web del sínodo, todos las participaciones públicas, todo está publicado, o sea, menos lo que se habló en los grupos y quién lo dijo y qué se dijo, todo lo demás está publicado. Y luego una teológica relacionada siempre con el tema de ese módulo, ¿no? Los módulos eran los propios del Instrumentum Laboris, que ya todo el mundo conocéis. Y luego es la primera vez que se incluye el ambiente digital. Es decir, nunca en ningún sínodo se había hecho el sínodo en el ambiente digital y se había enviado delegados del ambiente digital. Entonces, esta es la primera vez y es una cosa que tengo que agradecer mucho a la Secretaría del Sínodo y al Papa Francisco por haberme invitado realmente. Bueno, esto ya lo sabéis por los periódicos.
464 participantes de todo el mundo. Eso de que es de todo el mundo es otra de las experiencias personales más grandes. El conocer la realidad de la Iglesia Universal. Es decir, lo que a nosotros nos preocupa es que ni se les pasa por la mente en Asia o en África, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, conocer esas problemáticas y esas realidades te abre una visión muy grande de lo que es la Iglesia, ¿no? Entonces, de esos 464, esto es algo que tampoco todo el mundo ha tenido muy claro, 365 teníamos derecho a voto. De esos 365, el 75% eran obispos y cardenales. 81 mujeres, solo 54 con derecho a voto. Digo solo, pero en realidad es muchísimo, ¿no? ¿Por qué las demás no? Bueno, ahora explicaré. Equipos de expertos que eran teólogos y comunicadores, expertos, ¿no? Para ayudar cuando se les necesitaba a solucionar temas teológicos o temas de cómo comunicaban ellos el sínodo. Y equipo de facilitadores, 37 mesas, cada mesa tenía un facilitador y eso era clave, muy importante, porque como había muchos que todavía no conocían el método de la conversación en el espíritu, era muy necesario un facilitador que hacía las veces de moderador de la mesa. Luego había 9 delegados fraternos, que eran personas sin derecho a voto, representantes de iglesias cristianas no católicas. Luego los delegados orientales, que también eran 9 de las iglesias orientales, y luego invitados especiales, que eran a criterio pues de la Secretaría del Sínodo o del Papa, depende, ¿no? Entonces, ¿dónde están esas 54 mujeres con derecho a voto? ¿Dónde está el resto? Pues está o en equipos de facilitadores, o en equipos de expertos, o en invitados especiales. Ahí es donde están el resto. Entonces, los 464 no estaban en el aula sinodal. Estábamos 365 y la verdad es que nunca estuvimos los 365 porque había siempre 5, empezamos con 5 o 6 que tenían COVID y luego pues algunos tenían visitas con el Papa o alguna otra cosa. El caso es que se fichaba cada día la entrada y la salida de la mañana y de la tarde y se contaba, se nos decía, todo estaba muy informatizado, entonces era muy, muy fácil, ¿no? O sea, uno llegaba con su acreditación, nos dieron una tablet y la cámara de la tablet leía el código QR y con eso ellos contaban cuántos estábamos. Por eso sé que nunca estuvimos los 365. Además, es la primera vez que fueron los chinos, o sea, 2 obispos chinos. Solo pudieron estar las 2 primeras semanas porque el país no les permite estar más de 2 semanas fuera, pero estuvieron al menos 2 semanas los chinos, ¿no? Entonces, bueno, teníamos las mesas redondas y después en medio 4 pantallas y una cámara en el medio y luego cada uno una tablet. Entonces, esto facilitaba porque todo estaba informatizado. Es decir, que uno quería pedir la palabra en la Asamblea General, lo hacía a través de la tablet y informáticamente te iban dando la palabra según el orden en que lo pedías. Y si ya habías pedido la palabra alguna vez, no le daban paso al que no lo hubiera pedido nunca. Y solo si había tiempo, llegabas tú también a tener la palabra. Si no, no. Entonces, eso estaba muy bien porque en realidad no teníamos diferencia de trato de ningún tipo, ninguno de los miembros del sínodo. En ningún ámbito, ni en el de la círculo menor, que eran las mesas, ni tampoco en el de la Asamblea General. La dinámica era muy sencilla, o sea, cada módulo empezaba con una misa en el altar de la cátedra de San Pedro. La misa se iban turnando, o sea, tuvimos una de rito bizantino, tuvimos una africana, tuvimos otra en inglés, otra en italiano, es decir, se iban turnando. Entonces, la misa daba un inicio y luego teníamos las 2 conferencias, la espiritual y la teológica. Y luego ya teníamos los círculos menores,
nuestro trabajo sobre las preguntas del Instrumentum Laboris. Normalmente solía tardar 2 días esto. Y luego ya pasábamos a Asamblea General. La Asamblea General hacía que cada relator de la mesa dijera para toda la Asamblea todas las conclusiones. Teníamos 3 minutos para hablar, solo 3 minutos. Entonces, si te pasabas de los 3 minutos, el micrófono iba bajándose el volumen y al final la pantalla desaparecía y tenía que dar lugar a otro. A veces no lo hacían, pero las últimas 2 semanas sí que se pusieron muy firmes con esto. Y luego, después de esa escucha, pero luego esto lo explicaré mejor cuando hablemos de la conversación en el espíritu, había también otra revisión de nuestras conclusiones de la mesa, teniendo en cuenta lo que se había dicho en la Asamblea General. Y ahí en la Asamblea General, después de que cada relator de las 37 mesas dijera lo suyo, podíamos pedir la palabra de manera libre. Se me olvidaba decir que también en el inicio del módulo es donde se presentaban 3 testimonios que tuvieran alguna relación con el módulo. Entonces, esos testimonios también están publicados y también se pueden leer. Bueno, entonces, la gran pregunta que todo el mundo me hace es ¿qué significa la sinodalidad? La sinodalidad, pues esta pregunta que yo no hubiera sabido contestar realmente antes del sínodo y que ahora creo que tampoco la sé contestar perfectamente, pero ya puedo dar una intuición, ¿verdad? Porque de hecho, el mismo documento de síntesis dice que hay que hacer una reflexión teológica y eclesial mucho mayor para llegar a definir mejor lo que significa la sinodalidad. Es una palabra muy potente que no se puede, yo he llegado a la conclusión de que no se puede sustituir por un sinónimo. No hay un sinónimo. Algunos decían, es comunión. No, no es comunión. No es solo comunión. Es que el título del sínodo estaba muy bien puesto en ese sentido. La sinodalidad implica comunión, participación y misión. Comunión no del pueblo de Dios con los obispos, no, sino comunión del santo pueblo de Dios, es decir, de todos los bautizados, al mismo nivel, de todos. Participación, como está últimamente diciendo el Papa Francisco, de todos, todos, todos. Es decir, no quiere que se quede fuera nadie. Y misión teniendo en cuenta que en la misión tiene que haber también esa participación y esa comunión para que sea más fructífera la misión, ¿no? Entonces, bueno, la Iglesia realmente, convocando un sínodo para esto, nos está pidiendo de alguna manera que seamos más sinodales, que la Iglesia es sinodalidad, que la Iglesia tiene que ser sínodo. Y el documento de síntesis lo que dice es que el término sinodal y sinodalidad indican un modo de ser Iglesia que articula comunión, misión y participación. Y que la sinodalidad comporta reunirse en asamblea en los diversos niveles de la vida eclesial, la escucha recíproca, el diálogo, el discernimiento comunitario, la creación del consenso como expresión del hacerse presente el Cristo vivo en el Espíritu y el asumir una corresponsabilidad diferenciada. Entonces, realmente es un proceso que yo creo que no acaba nunca. El proceso de convertirse la Iglesia en sinodalidad. La Iglesia es sinodal desde los orígenes porque se reunían en asamblea, se escuchaban unos a otros, hacían un discernimiento comunitario y había un consenso y se tomaban unas decisiones conforme a eso. Entonces, esto es la sinodalidad. Y la idea del Papa de hacer un sínodo sobre la sinodalidad es de que reflexionemos todos sobre cómo, de qué manera concreta podemos hacer todas nuestras comunidades eclesiales más sinodales. De hecho, se reconoció en el mismo sínodo que la vida religiosa tiene ya mucho de sinodalidad y que llevamos ventaja de alguna manera con respecto a otras instancias eclesiales, ¿no? Tenemos capítulos generales, tenemos reuniones comunitarias,
tenemos bueno, un sinfín de ámbitos donde se vive la sinodalidad. Pero de todas maneras, en mi opinión, por lo que yo vivo y tal, siento que también nosotros los religiosos tenemos un camino sinodal que recorrer, porque en esto influye muchísimo cómo entendemos la autoridad. La autoridad, del tema de la autoridad se habló mucho, y en la última conferencia, meditación del padre Timothy en el retiro, la dedicó al tema de la autoridad. Y bueno, o sea, el tema de la autoridad, por ejemplo, es muy importante entenderla como servicio, que es algo que ya sabemos, pero hasta qué punto llega a ser un servicio, y además hasta qué punto tiene en cuenta la escucha activa de todos los miembros, por poner un ejemplo, ¿no? Hay muchas otras cosas, como por ejemplo se habló mucho también del tema de la pobreza real, material, y de la pobreza evangélica, ¿no? De que los pobres no se evangelizan. Ese tema a mí me parece que también nos afecta a nosotros como religiosos bastante, porque hacemos un voto de pobreza, ¿no? Y el despojo de nuestro ego, el deshacernos de lo que nos hincha el ego, pues es un proceso de conversión y de sinodalidad, al fin de cuentas, de toda la vida, ¿no? Bien, entonces, todos esos temas eran importantes siempre en relación con la sinodalidad, que nos ayuden a vivir esa conversión, ese proceso de conversión a la sinodalidad, a ser una iglesia que no significa que sea más democrática, porque al final las decisiones las tiene que tomar quien las tiene que tomar, pero habiendo escuchado a todos, habiendo rezado juntos, habiendo hecho un proceso de discernimiento conjunto, comunitario. Y eso es lo novedoso para mí, para mucha gente, ¿no? Es decir, no estábamos tan acostumbrados a esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que, a ver, el tema del discernimiento es súper importante, y para discernir realmente nos quedó muy claro a todos, creo yo, que hace falta humildad, mucha humildad, porque tengo que renunciar a mi propia visión en parte para hacer un hueco para que entre la del otro, ¿no? Lo que se llama, lo que decíamos en el sínodo continuamente, ensanchar el espacio de la tienda, ¿sí? Y escuchar. Eh, yo creo que jamás en mi vida había escuchado tanto, y puedo también asegurar que de lo que más me cansaba era de escuchar, escuchar con atención, escuchar prestando importancia a lo que decía el otro, ¿no? Aparte de que tenías que escuchar siempre cuando eran las asambleas generales con los auriculares, que también cansa muchísimo por el tema de la traducción simultánea, ¿no? Entonces, escuchar en un ambiente de oración, que puedo asegurar que todo el sínodo ha sido en un ambiente de mucha oración. Parábamos para orar continuamente, es decir, tanto en los círculos menores como en las asambleas generales, cada 15, 20 minutos se paraba para orar 4 minutos, ¿no? Más o menos. Y insistiendo mucho en el tema de la pobreza como despojo de uno mismo, como quitar toda nuestra soberbia o todo lo que nos impide escuchar y vivir la pobreza, ¿no? Y servicio, la autoridad como servicio, y la comunión, o sea, buscando la comunión. Yo me he dado cuenta de manera práctica, concreta, o sea, no teórica, que podemos vivir la comunión pensando distinto, incluso pensando muy, muy distinto. Es decir, hay temas en los que no había un consenso, pero no pasaba nada. Es decir, mientras no haya consenso no se puede avanzar. Por tanto, significa que hay que profundizar sobre esos temas. Pero la gran mayoría de los temas, la grandísima mayoría, se llegaba rápido al consenso por estas actitudes para hacer el discernimiento. Y en esto el método fue clave. Para mí el método era muy importante. Es cierto que es un método que no es nuevo,
es de la espiritualidad ignaciana, pero es que el discernimiento es propio también, es propio de la iglesia, pero que San Ignacio nos enseña a discernir, creo que es algo que podemos reconocer, ¿no? Entonces, quiero hablar un poquito del método, porque me parece que el método puede ayudar incluso a que nosotros podamos hacer discernimientos en nuestras propias comunidades. Es un método que obliga a que todos hablemos y a que todos escuchemos. Y en las comunidades normalmente siempre hay personas que no quieren participar mucho porque son más tímidas tal vez, y personas que por carácter monopolizan la conversación. Entonces, con este método esto se logra neutralizar bastante la conversación en el espíritu. Hay quienes le llaman la conversación espiritual, pero conversación espiritual, ellos preferían que llamáramos conversación en el espíritu, porque el protagonista, el Espíritu Santo, no es en el espíritu que se puede malentender, que sea el espíritu de cada persona, no, es el Espíritu Santo. Es un proceso de discernimiento comunitario realmente. Entonces, ¿qué hacíamos? Lo que hacíamos era, llegábamos, teníamos el tema más o menos leído, ¿verdad? Sin el más o menos, lo teníamos el tema leído, preparado, pensado un poco, y cuando nos reuníamos, entonces la facilitadora nos hacía poner en oración, o sea, como una preparación personal. Hacíamos silencio, ella leía un pasaje del Evangelio o no, eh, se podía tener unas palabras cada uno o no, depende del facilitador que te tocara, porque no teníamos siempre a la misma persona como facilitadora. Entonces, la cuestión era hacer oración, una oración conjunta, que podía durar un poco más de lo normal. Lo normal eran 4 minutos, pero esto podía durar un poco más. Y luego ya empezaban las 3 rondas. Había 3 rondas. La primera ronda era la ronda del yo, ¿vale? En la primera ronda, cada uno tenía que hablar sí o sí 4 minutos sobre el tema. Es decir, si estábamos hablando sobre la participación, había unas preguntas, bueno, tú habías hecho tu propia reflexión y exponías al grupo durante 4 minutos toda tu reflexión. Luego, entre uno y otro de los que participaban, hacíamos también un silencio más breve de 1 o 2 minutos hasta que pasaba el otro. No había un orden, es decir, esto era espontáneo, pero todos teníamos que hablar y todos teníamos que pasar. Después de esa ronda, primera ronda del yo, donde los demás no podían interrumpir, eso es muy importante, no se podía interrumpir para nada, y además escuchábamos en silencio, prestando atención a lo que había dicho la persona, porque aquí hablabas desde tu yo, o sea, yo opino, yo pienso, he visto, siento, ¿vale? En la segunda ronda, que era la del otro, la ronda del otro, porque en la segunda ronda ya no hablábamos 4 minutos, sino que hablábamos 3 minutos. Y en los 3 minutos no podíamos hablar nada de lo que habíamos hablado nosotros antes, es decir, de nuestra propio yo ya no podíamos hablar, de nuestra forma, de lo que habíamos expuesto previamente en la primera ronda, sino que teníamos que hacernos eco de lo que habían dicho los demás. Y en lo que habían dicho los demás, qué resonancias o qué divergencias encontrábamos. Tanto en lo que sintonizábamos como en lo que no sintonizábamos del otro. Entonces, era el otro, era darle lugar al otro. Y por eso era importante la escucha, porque de lo que habían dicho los demás, yo tenía que hacer un feedback, digamos, de lo que ellos decían, ¿no? Y siempre entre uno y otro que participaba, 1 o 2 minutos de silencio. Y al finalizar la ronda entera, no podíamos interrumpirnos tampoco, solamente decíamos lo que habíamos percibido, pero no podíamos interrumpirnos. Otra vez silencio y oración. En ese silencio y oración ya más largo, entre ronda y ronda era un silencio y oración más largo. Pasábamos después a la tercera y última ronda, ¿vale? Entonces también 3 minutos y era construir el nosotros. Es decir, en esta tercera ronda, lo que teníamos que decir cada uno era qué cosas encontrábamos comunes
convergencias y divergencias del grupo. Pues parece que el grupo tiene estas convergencias, tiene estas divergencias. Y entonces el secretario tomaba nota y luego tenía que redactar junto con el relator el informe de nuestro grupo, acentuando siempre, detallando siempre las convergencias y las divergencias sobre el tema. Y ese texto tenía que durar 3 minutos también, y era el que se exponía en la Asamblea General, que era el nosotros conjunto. Y esto mismo, que era el método del grupo, también era el método a nivel de la Gran Asamblea. Es decir, estas 3 rondas del grupo pequeño eran como la primera ronda de la Gran Asamblea. Luego, cuando cada relator exponía su texto, su conclusión de grupo, era como la segunda ronda de todo el grupo. Y la tercera ronda la hacíamos al día siguiente, después de la Asamblea General, que era cuando recogíamos de los demás grupos qué resonancias y qué convergencias y divergencias encontrábamos con respecto a lo nuestro y qué creíamos que teníamos que añadir, no para cambiar todo el texto final, sino para hacerle ajustes teniendo en cuenta lo que se había dicho en la Asamblea General. No sé si me explico bien, pero luego me preguntáis todo lo que queráis. Bien, con esto acabo. Cuestiones abiertas. Lo que a la prensa le interesaba. A la prensa le interesaba el tema del sacerdocio femenino, la bendición de parejas gay, tema de la poligamia, el tema, bueno, hay un capítulo que es el de cuestiones abiertas, me parece que es el número 15, me parece, de la tercera parte. Y lo que se dice de esto, del tema de las cuestiones abiertas, es que realmente la temática central del sínodo no es estos temas. Si estos temas salen, realmente han sido en relación con la sinodalidad, pero no son la temática del sínodo, sino en relación con la sinodalidad. Por ejemplo, el de la poligamia, que está en el apartado 16. En realidad, ese tema ni siquiera estaba en el primer borrador del documento de síntesis, aunque se habló. Las personas de África contaron, expresaron la realidad que ellos viven. Hay 46 países de África que tienen la poligamia. Entonces, para ellos es un problema cuando un polígamo, digamos, se convierte al catolicismo porque esa conversión les obliga a elegir solo a una mujer de todas las que tiene, y a lo mejor tiene 9. Entonces, ¿qué pasa con las otras 8? Para ellos ese es un problema real, ¿no? Entonces, se habla de la poligamia en el documento de síntesis y en el sínodo en relación con la sinodalidad. Tenemos que integrar a esas personas, ayudar, es decir, ¿qué pasa con ellas? Hay que profundizar. Entonces, lo que se ha dicho, y creo que muy bien, y creo que es muy equilibrado y está, recoge perfectamente el documento de síntesis, es que todos estos temas realmente requieren estudios en los que no solamente la teología, sino también la ciencia iluminen a la teología para poder llegar a alguna conclusión, pero que con lo que teníamos era imposible llegar a conclusiones. Y es cierto que no se incluyó, por ejemplo, la palabra homosexual ni LGTBI, no se incluyó en el documento final, aunque estaba en el primer borrador, pero sí se recoge de otra manera, con otras palabras, y es porque sencillamente seguramente algunos pidieron que se retirara el término porque en concreto en África, por ejemplo, lo asocia a un colonialismo de Occidente hacia ellos. Y bueno, estos temas no llegan a ninguna conclusión fija por esta razón. Primero, porque no son el centro del sínodo, y si se tocan es siempre en relación con la sinodalidad. Esta es la intervención de esta que tuve y bueno, creo que he hablado mucho ya y que ahora es mejor que haya preguntas. Solo quiero decir una última cosa, y es que el Papa realmente es una persona muy humana, muy cercana, y que
a mí me sorprendió por su humanidad y por su cercanía. Así que, bueno, pues muchas gracias por escucharme. Espero que haya podido iluminarles algo sobre este sínodo y encantada puedo responder las preguntas que ustedes quieran plantear. Bueno, si queréis preguntar alguna cosa, a ver, abrid vuestro micrófono y preguntar. Ya está, ¿eh? No vamos a poner ningún orden, sino sencillamente el que quiera preguntar, que abra su micro y formula la pregunta. Mientras va formulando la pregunta, yo creo que a la vida religiosa se le dedica de hecho un apartado, eh, pues tendremos que hacer lo mismo que el resto de la iglesia, pensar cómo vivimos nuestra sinodalidad y en qué cosas concretas podemos vivirla mejor, tanto en la comunión como en la participación como en la misión. Aunque digo que ya la vida religiosa de por sí tiene muchas instancias de sinodalidad que no tienen otros grupos eclesiales, ¿no? Mi pregunta era precisamente esto que acababas de decir, ¿no? La tenía formulada. El sínodo, eh, ¿cómo nos afecta a nosotros, los religiosos y religiosas, ¿no? ¿De qué manera podemos todavía crecer en este aspecto de sinodalidad? Quizás una sinodalidad más también intercongregacional, ¿no? Exacto, Porque quizás estamos todos pues muy polarizados en nuestro propio carisma, que es bueno, ¿no? Pero, exacto. pero quizás nos hemos de abrir también a las realidades de otras congregaciones y intentar pues también trabajar juntos y hacer proyectos juntos. No sé, era esta mi pregunta. Sí, de hecho, una de las cosas que esto por supuesto se habló y se dijo y no sé si lo recoge exactamente así el documento de síntesis, pero sí es uno de los retos que creo que es claro aquí, ¿no? Porque se habló de crear redes de redes, es decir, en la América Latina ya la CLAR tiene un montón de redes para ayudarse. Aquí todavía eso no existe. O sea, está la Unión de Religiosos de Cataluña, pero no hay a lo mejor una relación, no lo sé, con otro grupo de unión de religiosos. Incluso lo que tú estás diciendo de la vida de las comunidades de cada congregación, ¿no? Esto se dijo. También se habló del tema de que colaborar más con las diócesis. Bueno, esto lo pedían los obispos. Los obispos estaban ahí diciendo que ¿De qué manera consideran la vida religiosa? sí, esto, ¿no? Que, que también la vida religiosa no vaya separada de la diócesis, sino que también colabore y que vayan juntos, ¿no? Yo en concreto dije que esto es una cuestión que tiene que ser mutua también, obviamente. Pero sí, yo creo que para la vida religiosa hay retos con respecto a la sinodalidad que tendremos que reflexionar de manera conjunta y tendremos que ir viendo cómo se llevan adelante. Gracias. Pues muy agradecida. Has dado un resumen muy claro, muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho porque muy clara ha sido. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿No podrías darnos una pincelada de tu exposición, lo que explicaste allí sobre estos medios digitales? Una pincelada así de, no sé, lo que más veas tú que sobresale o como... Mira, lo más importante es que la juventud normalmente ahora en Europa, al menos en Occidente, no está yendo a la iglesia. La juventud, sin embargo,
tiene un deseo de Dios. Lo hemos constatado con la encuesta que hicimos. Entonces, nos damos cuenta de que no solo la juventud, sino mucha gente que se ha alejado de la iglesia tiene una experiencia de Dios y quiere vivir esa experiencia de Dios, pero no se ha sentido cómoda con la iglesia por diversos motivos. La mayoría de las veces por los casos de pederastia, por los casos de corrupción y por todo el mal ejemplo que hemos dado. Otros, pues por situaciones personales, ¿no? Y la idea es que Internet y en concreto las redes sociales, que es donde pasa la mayor parte del tiempo la gente, porque por mucho que digan que no, es que ese es su mundo, esa es su realidad, es un ambiente que tenemos que evangelizar. Es decir, si les dejamos solos ahí donde ellos están, vamos a terminar perdiéndolos del todo. En cambio, si nosotros queremos ser iglesia en salida, una de las salidas es ir a las redes sociales a evangelizar. Evangelizar a veces no quiere decir bombardearles con mensajes religiosos, porque no nos van a hacer caso. Cuando un alejado de la iglesia le vas a hablar como si fuera uno que viene a misa los domingos, es que no le va a interesar y te va a decir, chao, adiós, te deslizo, ¿no? Entonces, a veces tienes que empezar por cosas muy humanas, hablándoles de cosas muy prácticas y muy concretas de niveles más bajos, ¿no? Y luego poco a poco ellos mismos van pidiendo más. Entonces, nuestra experiencia ha sido que en concreto la gente que se decía que con experiencia de Dios, pero alejado de la iglesia, sí que está interesada en los temas religiosos. Por ejemplo, les gusta mucho saber qué cosas son pecado, qué cosas no. ¿Por qué? Porque la culpa en el fondo es nuestra. O sea, yo siempre les digo cuando me preguntan, ¿es que tatuarme es pecado? Bueno, a ver, es que dejémonos ya de que si esto es pecado o no es pecado. Eso es lo mínimo. Es decir, vamos a buscar un poco más la felicidad en el amor. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere para mí, para la humanidad y para el mundo, ¿no? Y poco a poco vas educando y vas pudiendo pasar a algo más. Y lo bonito es que al final llegan a escribirte por mensajes privados pidiéndote consejo, contándote sus heridas, lo que les lastima, pidiéndote oración, pidiendo tal. Y bueno, lo que estamos construyendo ahora en concreto en Imisión, que es de donde yo vengo, Imisión, ¿no? Es que estamos en búsqueda, estamos en un proyecto enorme y una de las cosas es búsqueda de parroquias digital friendly, es decir, que sean parroquias que puedan recibir personas que vienen de este ambiente digital y que son capaces de entender sus situaciones, porque a veces son adultos que se quieren bautizar y que no les puedes mandar a cualquier parroquia a bautizarse, porque a veces no encuentran un párroco que les sea amable, que les muestre el rostro misericordioso de Dios, sino al contrario, ¿no? Que ya hemos tenido esas experiencias. Y bueno, todo esto lo contamos en el sínodo y la verdad es que ellos cambiaron su forma de ver la evangelización en el ambiente digital, porque entendieron que Internet no es una herramienta, sino que es el modo de vivir de la gente. Nosotros ahora mismo estamos en digital y no somos diferentes. Estamos encontrándonos de la misma manera que si estuviéramos en un sitio reunidos presencialmente. Es cierto que tiene sus limitaciones, muchas, es verdad. Yo prefiero las reuniones presenciales, pero cuando no podemos hacer otra cosa, pues lo digital ayuda muchísimo a ese encuentro, que también es otra de las peticiones del Papa Francisco, crear la cultura del encuentro. Entonces, bueno, en resumen, viene a ser esto. Gracias. Me pareció muy bonita. Sí, es total. Yo no sé si que no hay preguntas porque no lo he dejado, no he suscitado las preguntas o qué pasa. No me pasaba nunca de que no hubiera preguntas.
Pues que ha estado muy claro lo que nos has dicho. Ah, Has muy bien. hecho un esquema, un resumen muy claro. Nos has situado. Es como si estuviéramos allí ya en una mesa redonda. Qué bonito. Pues muchas gracias. Yo, Siskia, tengo que decirte que muchísimas gracias. Me ha resultado un rato que en algún momento he pensado, qué suerte los que han podido estar allí. Y como una cierta envidia en ese sentido de, no sé, de participar. Nosotros hemos participado aquí, lo hemos trabajado todas las facetas y eso, pero me imagino que el ambiente, la riqueza, la posibilidad de comunicarte y de recibir esa comunicación habrá sido de un enriquecimiento fantástico. Y vaya, de la manera que lo has expuesto, pues hacían venir ganas de participar más, y en esta tercera etapa en la que vamos a empezar, pues realmente nos vamos a comprometer, al menos en los niveles en que yo pueda, no sé, alentarlo, lo alentaré. Sí, muchas gracias. Es muy importante porque ya muchos obispos están cansados también. Y otra vez volver a escuchar, otra vez volver a hacerlo. Hay que animarles. O sea, esto es importantísimo que volvamos a recibir el feedback de la gente, porque, bueno, de hecho el Papa, no sé si fue no, el último, no, 2 días antes o 3 días antes de terminar, habló sobre incluso la infabilidad del pueblo de Dios y puso de ejemplo Éfeso cuando se iba a proclamar el dogma de Santa María, Madre de Dios. Y bueno, yo creo que tiene mucha esperanza en que esto llegue a todo el mundo, que aterrice. Tú piensas que le estamos dedicando 3 años y un sínodo de 3 años en los últimos 40, 50 años no se había hecho. Esto es porque se quiere que cale y que llegue a largo plazo, que no sea una cosa pasajera, sino que sea algo a largo plazo. Y la verdad es que si se logra, la iglesia realmente va a volver a florecer porque ahora mismo en muchos sitios es como que está muerta, está sobreviviendo. Y sin embargo, esto es una inyección de esperanza y de fuerza del Espíritu Santo tremenda. Para mí realmente fue un regalo poder estar ahí, un regalazo, que no me lo esperaba además. Y fue una experiencia súper enriquecedora. Y por eso tengo ganas de que todo el mundo la pueda gozar, que todo el mundo pueda disfrutar de esta experiencia, porque te da una forma de vivir nueva y te vas dando cuenta de que el método realmente, el método de la conversación en el espíritu, nos ayudó muchísimo. Y es algo muy fácil de hacer cuando se tiene claro, es muy fácil de hacer para que haya un discernimiento comunitario. Y el discernimiento comunitario lo tenemos que hacer tantas veces en tantas cosas que bueno, pues vayamos siendo más sinodales. Pues gracias. Vivir con toda esperanza es importante. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, gracias a ti. ¿Hay alguna pregunta más, alguna intervención? También el tiempo, pues, se Ya, nos va agotando poco a poco, pero tenemos aún un tiempito, ¿eh? Por si alguno o alguna quiere decir alguna cosa más. Bueno, antes, si esquía, Un momento, di. sí, sí. ¿Qué diferencias de los encuentros de la Iglesia Universal, qué diferencias has encontrado más enriquecedoras? en el sínodo, por ejemplo, ¿no? Sí. Donde has vivido. Para mí, las conversaciones en el espíritu han sido lo más enriquecedor. Y en segundo lugar, el conocer
las intervenciones de la gente de distintos países, conocer cuáles han sido cuáles son las cosas que viven y que les preocupan. O sea, como esto se va a grabar, se está grabando, no quiero dar ningún ejemplo porque no quiero poner en compromiso a nadie, pero hay situaciones muy duras y muy difíciles que ni nos imaginamos seguramente desde nuestro pequeño mundo, ¿no? Y que si vemos alguna vez es a lo lejos. Entonces, lo que viven iglesias perseguidas, lo que viven incluso cómo viven la sinodalidad de manera mucho más natural, por ejemplo, en Asia también, que hablaban, por ejemplo, de que justamente por eso, porque culturalmente ya la sinodalidad está en el ambiente, en la cultura de ellos, también tenían problemas, por ejemplo, de no poder decir las cosas que molestan porque estaba hasta como mal visto y no se trata de eso. Se trata de poder hablar no solo de las convergencias, también de las divergencias y con paz, con serenidad, y eso a veces ahí en Asia les parecía que era hasta maleducado, ¿no? Entonces, cosas que tú dices, bueno, son cosas que yo no me hubiera imaginado nunca y pero lo más bonito fueron las conversaciones en el espíritu porque te dabas cuenta cómo de hora en hora el Espíritu Santo iba actuando en las personas que estábamos en la mesa. Y he de reconocer, por ejemplo, que personas que al inicio, en los primeros días, criticaban y estaban muy reacias con el método, al último día eran los primeros en recomendarlo para toda la iglesia, para las parroquias y para los consejos parroquiales, para todo donde ellos están moviéndose, ¿no? Porque se habían dado cuenta, ¿no? Tenían al principio miedo de que esto fuera muy subjetivo y luego se daban cuenta de que no tenía nada de subjetividad. La mente también entra dentro del proceso de discernimiento, no es solo ciencia infusa, Espíritu Santo ahí de manera rara, ¿no? Sino que también la oración tiene mucho que ver la mente, ¿no? El conocimiento, la cultura, todo, es que somos una unidad. Entonces, eso es muy bonito porque dentro de ese mismo proceso, al escucharnos, nos dábamos cuenta de que cuando íbamos orando, porque piensen que orábamos rato largo entre ronda y ronda y luego ratos cortos entre uno y otro que hablaba. O sea, era mínimo 2 horas de cada conversación en el espíritu, mínimo 2 horas. Entonces, se notaba, el ambiente era muy fraterno, mucha paz, alegría. Final es que bromas, otros empezaban a llevar caramelos para toda la mesa, galletas para toda la mesa. El ambiente fue muy bueno y yo creo que siendo de tantos países distintos, con mentalidades tan diversas, eso era imposible sin el Espíritu Santo, era imposible. O sea, no podíamos solo por nuestra propia cuenta. O sea, lo que nos unía era la fe en Jesucristo y lo que nos separaba era todo, todo, porque lenguas, culturas, países, visiones de la misma iglesia, todo distinto. Gracias. Y orientaciones prácticas para esos 11 meses que hemos de dejar crecer la semilla, como decía Timothy. ¿Cómo? Sí, las tendrán que mandar de la secretaría todavía. No nos daba tiempo, era imposible. Las últimas 3 noches el equipo de redactores no durmió, o sea, y los traductores estaban como locos. No dio tiempo. O sea, de hecho, el documento de síntesis, si se fijan cuando lo descargan en castellano, por ejemplo, que me lo he descargado yo, tiene errores. O sea, está bien hecho porque refleja muy bien lo que ahí vivimos,
pero tiene errores gramaticales, incluso ortográficos, y es que no había tiempo. O sea, el tiempo fue justísimo. De hecho, nos cambiaron el horario en los últimos 3 días 2 veces, porque el borrador de la síntesis recibió 1.200 y pico modos. Modos eran las enmiendas que se pedía, ¿no? Y todo eso lo trabajaron de noche, toda la noche, y dijeron que por respeto al trabajo que nosotros habíamos hecho se iban a leer los 1.200 y pico de modos. Entonces, claro, la última semana fue muy estresante, muy estresante, y la Secretaría del Sínodo debieron acabar reventados, porque eso debió ser agotador, organizar todo esto. O sea, han trabajado muchísimo y muy bien, y muy bien. La única indicación que dijeron era esa, de que esto iba a volver otra vez al pueblo de Dios y que después cuando regrese a la secretaría, se iba a hacer otro instrumentum laboris. Tuvimos una mañana entera para proponerles cosas concretas de cara a estos 11 meses e incluso a la asamblea del 2024. Cada mesa hizo sus propuestas, hicimos lo de siempre, las leyeron los relatores en cada mesa y ellos las recogieron. Ahora supongo que estarán trabajando en eso. Por mi parte, aunque no tengo cámara, pero quiero agradecer mucho este testimonio que infunde tanta esperanza. Es verdad que se ha oído del sínodo en todos los sentidos, y es verdad que todavía no somos capaces de llegar en profundidad a esta realidad, pero tal como nos lo has expresado, ha sido verdaderamente una gozada ver esta obra del Espíritu que solo Él puede realizar y que nos infunde una gran esperanza también de cara a la obra que quiere realizar en nuestras comunidades, en nuestras iglesias diocesanas y, bueno, y a seguir realizando en la Iglesia Universal. Yo te quiero dar muchas gracias porque ha sido súper interesante y esto pues nos ayuda a colaborar con más ímpetu y con más entusiasmo a estar abiertas a lo que el Espíritu quiere para el mundo de hoy, en la Iglesia de hoy. Gracias, Siscla. Gracias a ti. No tengo inconveniente en, si quieren, que les comparta el documento de Word que tengo para lo que he compartido hoy, pero Sí. voy a mandarlo por aquí, sí, aquí, en el chat voy a mandarlo, ¿vale? Y ustedes se lo pueden descargar. Estoy en ello. Porque... También hay otra posibilidad, Chisquia. Sí. Es enviarlo a la URC y entonces la Secretaría Técnica de la URC, la señora Olga, lo enviará a todos los que se han inscrito, porque tenemos los correos. Vale, pues de mira, ya... Te lo digo porque a lo mejor... Pues, sí, lo hago de las dos maneras. Ya lo tienen en el chat, lo pueden descargar del chat más y fácil. A la vez se lo mando al email que me digas, sí. Pero en el chat ya está por si alguna quiere descargárselo directamente. Sí, yo he situado ya Endesa, lo he situado, pero a lo mejor es también más fácil. Sí. Él nos lo manda, si te acuerdas, de las dos maneras. Sí. Y así desde la URC lo enviamos a las personas que se han inscrito, ¿no? Que tenemos las direcciones y todo eso. Perfecto. Gracias, descargado. Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más intervenciones, pues agradecer una vez más, Siskia, todo lo que nos has dado y aportado de reflexión en esta hora y cuarto, casi. Y antes has expresado una idea, tema de la autoridad en la vida religiosa, como servicio. Lola, pero no te vemos. Ay, perdona, sí. No te vemos. Es que soy feo y mira, digo, no. Entonces,
digo eso, que ella nos has expresado una idea del tema de la autoridad en la vida religiosa como servicio. Ahora voy a hacer propaganda. El día 18 tenemos un día de formación con Yanire Angulo, puertorriqueña, profesora de la Universidad de Granada, de Loyola, que viene expresamente y tiene publicados algún libro, etcétera, que precisamente en este día vamos a tratar ese tema del liderazgo en la vida religiosa. Y saldrá este tema de la autoridad en la vida religiosa como servicio y también como un servicio profético de animación, ¿no? Y quizás ahora pues esto también está en un proceso de cambio, la imagen de que decíamos clásica del superior o de la superiora. Es que si te vas de viaje y no tienes internet. Una interferencia, no pasa nada. Y entonces pues esto, Yanire nos ayudará a reflexionar sobre ese tema que más tú hayas apuntado, eso de la autoridad en la vida religiosa como servicio. El día 18. Aún hay tiempo de apuntarse, aunque veáis que hay pues límites y todo esto, pero hay tiempo de apuntarse. Bueno, pues lo dejamos así. Yanire, Siskia. Estoy pensando ya en Yanire ahora. Siskia, Vale. muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme Muchas gracias. y por Muchas todo. gracias. Muchas gracias. Chao. Que Dios les bendiga. Chao. Gracias, muy bien.